Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarme semana a semana, por compartir conmigo los próximos minutos que quiero comenzar esta vez, si me lo permites del otro lado, con una breve nota personal. Ustedes saben que quienes nos entregamos a esta profesión, o mejor dicho, a esta vocación, cuando nos disponemos a escribir una prédica, cuando nos embarcamos en esa labor, acostumbramos a hurgar, a adentrarnos en el texto de principio a fin con cierto grado de meticulosidad. ¿Para qué? Para redescubrir en la lógica de la resignificación aquello que nos permita renovar, remozar el sentido que subyace en las palabras milenarias de nuestra tradición. Pero créanme cuando les digo que no es esta la ocasión. Y no lo es porque en este Shabbat que nos vuelve a congregar como semana a semana en torno de la búsqueda y del encuentro de aquel sentido, en el ejercicio nunca perimido, nunca obsoleto, sino siempre necesario de la interpretación, descubrimos el sentido que yace en el relato al principio, al comienzo de la narración. Un comienzo que además marca también la inauguración de un nuevo ciclo, de un nuevo libro que comenzamos a transitar, a desandar en el derrotero de nuestra lectura anual de la Torá. Inauguramos esta semana, este Shabbat, la lectura del libro de Vaikra. Vaikra. Es esta precisamente la expresión que inaugura el libro, que abre la trama, la fragua del sentido de la parashá de esta semana. Vaikra, esta expresión, esta alocución, da nombre al libro, da nombre a una búsqueda que inicia con un llamado. Ese es el significado literal de la palabra Vaikra, Vaikra, y llamó. Fue así, fue entonces que llamó Dios, epítome de la presencia perenne del misterio que sobrevuela nuestra existencia, a Moshe. No hay que recurrir, como solemos hacerlo en este espacio, no hay que recurrir, no al menos por ahora, a los grandes filósofos modernos que nos permiten, con sus interpretaciones contemporáneas, exhumar del texto una voz vigente, próxima en sus reverberaciones al eco de nuestra propia sensibilidad religiosa, al eco de nuestra propia religiosidad. Nos es suficiente esta vez, más no sea para comenzar, volcarnos a los exégetas clásicos, a los grandes intérpretes judíos del texto bíblico que llevaron a cabo su gran labor en la Edad Media. Tanto Rashi, el famoso, el más célebre y popular de los comentaristas clásicos, como Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, o también conocido como Nachmanides. Tanto Rashi como Ramban evocan en sus respectivas exégesis un midrash, una interpretación alegórica que tiende a explicar de algún modo lo que podemos llamar la sintaxis inaugural de este libro, del libro de Vaikra, o de otro modo, que intentan explicar el orden interno de estas primeras palabras, de este primer versículo que abre un nuevo capítulo, que abre un nuevo volumen, un nuevo libro. La exégesis comienza, como suele suceder a menudo, con una pregunta, con el por qué. ¿Por qué comenzar este libro con la mención, con la evocación, la reminiscencia
de este llamado de Dios a Moshe, de este llamado de lo trascendente a su profeta. ¿Por qué no en su lugar comenzar con lo concreto? Es decir, ¿por qué no ir al grano? ¿No? Si al fin de cuentas lo que nos interesa a nosotros, presuntamente, no es el llamado, sino el contenido del mensaje que luego seguirá a ese llamado, ¿no? ¿Por qué no comenzar entonces con aquel llamado? Y para eso quiero compartir con ustedes este midrash, esta interpretación alegórica que traen los comentaristas clásicos del texto. Esta tradición dice así: Ki lejola divrot, ulejola amirot, ulejola tzvaim, kadma kriya. ¿Por qué el texto, el entramado de una nueva parashá, de un nuevo libro, comienza con el llamado? Porque, dice el Midrash, a toda alocución, a toda expresión, a toda enunciación de una orden o de un precepto que va desde un término al otro de la relación, de la ecuación de Dios a Moshe, Kadma Kriya, lo antecede el llamado, lo antecede la voz del llamado. Fíjense qué interesante. El primer suceso descrito, esta Kriya, este llamado, la primera palabra de la narración, precede a cualquier orden, precede a la voz del mandato. El llamado es anterior a toda comunicación, o de hecho instaura, según el significado de este comentario, la posibilidad misma de la comunicación. Comunicación que no es sino comunión entre los dos términos de aquel vínculo, de aquella relación. Comunión con un otro, con aquel, con aquella a quien dono mi mensaje, a quien me dono en el mensaje. Y la verdad es que no importa, y ahora sí quiero que tornemos nuestros ojos como siempre hacia los pensadores modernos. No importa, diría Emmanuel Levinas, a quien citamos en nuestro video anterior, cuál es verdaderamente el contenido de aquel mensaje que seguirá el llamado. En cierta medida no nos importa el contenido del mensaje, tampoco nos importa, diría Levinas, su continente. No importa ni el significado ni el significante, ni la cáscara ni su interior cobran aquí un papel, un rol fundamental. Este es una suerte de reclamo del filósofo Emmanuel Levinas ante las teorías de los semiólogos modernos, de los lingüistas como Saussure, que proponen el desgajamiento, el desdoblamiento del signo en un mero significante y en su significado, en el continente y en el contenido. Todo aquello, nos dice el pensador lituano, nos dice Emmanuel Levinas, todo aquello es superfluo, todo aquello es secundario. Podríamos decir, no sin tono irónico, es en este contexto insignificante. Lo primordial, en el sentido más cabal de esta palabra, lo primordial aquí es que el signo en sí, la palabra que es donada a un otro, constituye una huella. Es una huella de la presencia del hablante que se dona en el mensaje. El signo en nuestro caso, el llamado, esa kriá, es un indicio, o mejor dicho, es certidumbre absoluta de la presencia del otro, de aquel que nos dona en su voz, en su palabra, el mensaje, de quien se dona a sí mismo, a sí misma en él. Y aquí no importa, no hay distinción en cuanto al idioma, en cuanto al tipo de lengua que utilicemos. No importa si utilizamos un lenguaje verbal, físico, una seña, una simple mirada, una sonrisa, un abrazo. El lenguaje es en sí un llamado. Es un llamado que nos remite, como la palabra Vaikra, a la presencia
de aquel a la presencia de aquella a quien tú te donas, a quien tú te entregas con la palabra. Vaikra, la palabra Vaikra, evoca la pedagogía del encuentro que se da solo en el lenguaje. Y a esto quizás se refería Levinas cuando decía que todo lenguaje es en sí, ya por definición, religioso. El lenguaje es para él un acontecimiento religioso. ¿Por qué? Porque nos insta, o en este contexto podríamos decir, porque nos llama, ¿no? Nos llama a evocar la etimología original de la palabra religión, es decir, a religarnos, a volver a entablar ese contacto tan necesario con la presencia de aquel que está del otro lado. Que puedas, este Shabbat, religarte, que puedas donarte en el mensaje, que puedas encontrar el llamado del sentido en aquel, en aquella a quien te donas en un abrazo. Shabbat Shalom.